Este jueves 25 de julio, en tapa a tapa, segunda de Crónicas 14:1 al 16:14, Romanos 9, verso 1 al 24, el Salmo 19, verso 1 al 14 y Proverbios 20, verso 1. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en esta serie que tiene como propósito el que podamos juntos considerar la palabra de Dios completa en un año. Muy bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día jueves. Ya mañana empiezan los Juegos Olímpicos, 7:30 hora de París. Pues yo creo que va a ser en la madrugada para nosotros del sábado. Vamos a corroborar bien la hora en que se recibirá la señal de la inauguración en la hora central y en la hora de Cancún para poder disfrutar de este gran evento mundial. Como les decía, la inauguración va a ser en el río Sena, en embarcaciones, más de 200 países, imagínense la belleza de eso, y al final en un embarcadero, ahí tendrán el lugar donde va a cerrarse la ceremonia de inauguración. Toda la humanidad junta es algo que realmente vale la pena celebrarse. Tantos conflictos, tantas divisiones, tantas separaciones, tantas guerras, que tener un espacio para que los países se representen y compitan de manera adecuada para poder romper las marcas de cada uno es algo digno de celebrarse. Bueno, ya me estoy quedando muy entretenido con el tema de los Juegos Olímpicos. No se crean que soy tan deportista, pero sí vale la pena el que podamos tener esta bendición de compartir algo tan bonito como esto. Permítame entonces ir compartiendo con ustedes nuestra lectura de... Vamos a empezar de manera diferente, porque les propongo que hoy empecemos con el Salmo. Y no le puse nada aquí porque quiero leérselos. Es un Salmo de David, el Salmo 19, es un salmo precioso, desde el punto de vista de lo que nos dice y de la forma en que la dice. Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Una vez más, no perturbo su lectura, pero observen el paralelismo. La primera línea, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la segunda línea agrega algo más. El firmamento despliega la destreza de sus manos. Vean el uso de esas imágenes verbales del idioma, del lenguaje. Unos cielos que proclaman, los cielos no hablan, pero los cielos pueden tener también esa forma imaginaria de un proclamar la gloria de Dios, y el firmamento, el horizonte, nos muestra la destreza de las manos de Dios. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. El día y la noche, dos grandes conceptos
que hablan de la totalidad, en este caso del tiempo, día y noche. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. No hay que hablar para hablar, diría el salmista. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Es la proclamación universal de Dios a través de la creación. Dios preparó un lugar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. Esas imágenes hablan de algo grandioso, de algo victorioso, de algo superior en el sentido de su majestad, el sol, la gran creación de Dios. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo, de oriente a poniente. Nada puede ocultarse de su calor. Y pregúntenos a los que estamos acá en el Caribe si esto no es verdad. También en el centro de México, 8 días muy calurosos. Ahora cambia en el verso 7 y de esta revelación celestial de su creación, vamos a esta revelación que los teólogos llaman particular de su palabra. Dios puede ser conocido, aunque en su forma más general, a través de la creación. No se le conoce por la creación como Salvador, como Señor, como Mesías, pero sí como Dios creador. Y es un primer acercamiento del que Pablo hablará muy bien en Romanos, cuando por razón general podemos también tener un conocimiento de Dios. El verso 7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Y vean la segunda frase, reavivan el alma. La perfección de la palabra se aumenta con el poder vivificador en el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Otra vez, la unión en esas líneas de la verdad y la rectitud con el efecto que hacen en el corazón y en el alma. Si ustedes ven en el Salmo, la verdad de la palabra no se queda aquí, la verdad de la palabra aterriza acá, porque toca el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, además dan buena percepción para vivir. Nadie puede aducir que la palabra de Dios no sea suficientemente clara para entenderla. A veces fingimos que no la entendemos y algunos prefieren las versiones antiguas porque son más difíciles de entender, porque las contemporáneas ahí no hay cómo hacerse a un lado. La traducción es muy clara. Y cuando uno entiende lo que dice la palabra, hay una buena percepción para vivir. Lutero afirmaba que el ser humano es capaz, toda la reforma se sustentó en este valor de la capacidad humana para entender la Biblia. No se requería la participación del magisterio para que nos expliquen la palabra. Y no es que Lutero no entendiera que hay pasajes complejos, que la Biblia es un libro que a veces no es de fácil lectura ni comprensión, pero lo que en realidad Lutero decía es que el mensaje esencial de la palabra, el amor de Dios, la obra de Cristo en la cruz, su gracia, ahí no tiene problema para entenderse. Es clara la palabra en su mensaje fundamental. Verso 9. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Y otra vez la tercera estrofa del Salmo cambia en su contenido.
Ahora son preguntas como de autorreflexión del salmista. Acompañemos al salmista. Una de las formas más adecuadas para entender la Biblia es preguntarnos, este pasaje, ¿a qué pregunta nos está dando respuesta? ¿Qué es lo que el autor quería que el lector se contestara? Vean el verso 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? La pregunta es para el psicoanalista, ¿no es cierto? Y dice el salmista, límpiame de estas faltas ocultas. Eso que queda en el misterio de nuestra mente y de nuestra alma, esos espacios oscuros, cerrados, a los que nuestra conciencia no llega, dice el salmista, límpiame. Porque hagan ustedes el ejercicio de pensar que en su cocina, ahí en su fregadero, abajo, hay muchas cosas guardadas sucias que ustedes no ven porque no abrimos frecuentemente esas puertas, ahí se quedan. Y limpiamos arribita y acomodamos un poco, barremos, trapeamos, pero ahí hay algo que está descomponiendo. Dice el salmista, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente, sabiendo lo que hago. No permitas que estos pecados me controlen, Pablo a los romanos. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Cuando el Señor nos libra, somos inocentes. Cuando nos hace conciencia de aquello que está oculto y lo limpia. Y el remate del verso 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Palabras y lo que hacemos ahora, meditando en nuestro corazón. A veces meditamos en cosas indebidas y nos quedamos pensando y pensando y pensando en aquello que sabemos que no debe ocupar nuestro pensamiento. A veces no es por malo, sino por inocuo, por superficial, por sin sentido. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Ven cómo era imposible resumir el Salmo? Pues, pues es imposible resumir todo lo que leemos, porque todo lo que leemos tiene su importancia y su lugar. Y por el tiempo que le damos a la meditación, pues no podemos extendernos demasiado en esta lectura diaria de la Escritura. Y regresamos a Crónicas. Ahora se trata de Asa, el rey que sube al trono cuando muere su padre Abías. Es un rey positivo, bueno, pasa el examen. Hizo lo que es bueno y agradable a los ojos del Señor. ¿No les parece que ese puede ser un muy buen epitafio para una tumba de un cementerio? Aquí yace Rafael y yace bien. Hizo lo que es bueno y agradable a los ojos del Señor. Creo que no hay mucho más a lo que aspiremos en la vida que a una frase como esta. Es un rey constructor porque pudo tener un tiempo de paz. También Salomón, recuerden que por su tiempo de paz fue un rey muy constructor. Cuando hay paz, es posible construir. Piensa en tu familia y en tu matrimonio. Cuando estamos en conflicto, en pelea, en desacuerdo, es muy difícil construir. Cada quien trae su agenda, sus intereses, su propósito, dice que lo mío es mío y lo tuyo es mío, y entonces es muy difícil construir. Pero cuando hay paz y armonía, hay tiempo, hay espacio emocional y espiritual para construir. Cuando una iglesia está en paz, no tiene conflictos, no hay rivalidades, no hay celos, ni contiendas, ni envidias. Es muy buen tiempo para construir iglesia. Recuerde que son personas, pero para construir edificios que necesitamos como recursos auxiliares. No son esenciales. Cuando el Señor venga aquí se van a quedar,
pero mientras que Él viene, nos sirven para guarecernos de la lluvia, del sol, del frío, del calor, para tomar una clase en condiciones adecuadas, para poder preparar un buen alimento y compartirlo juntos. Y aquí en Jezreel, en Cancún, tenemos espacio para buscar la sombra de un arbolito por ahí, aunque están un poco escondidos, pero sirven para eso. Podemos ocupar los pasillos que están junto a la cancha para sentarnos y buscar un poco de aire, tomar un cafecito y compartirlo. Esos momentos, créanme que son inigualables. Ni Obama los tiene, como dije el clásico. Disfrutémoslos, cualquiera que sea nuestra condición particular. Podemos construir en tiempos de paz. ¿Y qué mejor si construimos fortalezas? Hay que pensar de forma estratégica. Cuando estamos en tiempo de bonanza, cuando hay buenos ingresos, cuando hay buenas ventas, hay buen salario, hay que construir ciudades fortificadas. Los mexicanos gastamos por adelantado y luego andamos buscando cómo hacerle para pagar. Hay que hacerlo al revés. Yo sé que es difícil, no crean que yo soy ejemplar en eso, pero sé que es verdadero. Hay que construir ciudades fortificadas. Sera, el etíope, llega para atacar a Judá. Y era un reino, un gobierno con una fuerza militar poderosa. Pero el rey Asa clama al Señor y el Señor se encarga de los etíopes. Es como decirle, Señor, y te los encargo, esos no dejan de dar lata, pero los dejo en tus manos. Y el pueblo, cuando es testigo de las victorias que el Señor le da y el rey lo llama a un verdadero pacto con Dios, un compromiso con Dios, el pueblo hace el pacto de buscar al Señor y el cronista dice algo muy hermoso. Lo hicieron de todo corazón y con toda el alma. Si te vas a relacionar con Dios, no lo hagas por encimita y por, por apariencia, para, para que no sea políticamente incorrecto en tu comunidad, para que no te vean como oveja negra de la familia. Entonces, bueno, pues ni modo, iré a la iglesia. Cuando estoy en la iglesia estoy pensando en Juan de los Camotes, pero cumplo con el ritual de que me vean ahí. Yo tenía un jefe que había desarrollado ciertas habilidades para sus reuniones de trabajo y él no era muy puntual y de repente como que hacía otras cosas, pero mandaba su saco por delante, entonces nos pedía a algunas personas de su equipo que llegaran al lugar de la reunión y pusieran el saco en su silla. Se supone que ya había llegado y a lo mejor salió algo, pero ya estaba presente. Así hay algunos que llegan a la iglesia y ponen su saco y desaparecen mentalmente. Ahí está depositado el cuerpo, pero el alma anda por otro lado. Esto no deja nada. Hay que hacerlo con todo el corazón y con toda el alma. Aunque, pues, buen rey pasó el examen, pero tuvo algunos arrocitos en el negros, algunos negritos en el arroz. No quitaron todos los santuarios paganos. Y no son negritos, son negrotes, porque es una gran falla para Israel. Pero Asa al final se mantuvo fiel. El falla porque no destruyeron todos los santuarios y su segunda falla es que buscó una alianza con Aram en lugar de confiar en el Señor y tuvo sus consecuencias. No fueron derrotados, pero otra vez vivieron en condición de guerra y esto es muy terrible para un pueblo estar en condición de guerra. Ahora vamos a Romanos, Romanos 9, dice Pablo que Israel, con el dolor de su corazón, él como judío, se ha dado cuenta que Israel no ha creído en Jesús, a pesar de que fueron el pueblo elegido por Dios. Y los verdaderos descendientes de Abraham no son los que son de raza judía, porque no se es heredero de Abraham en razón de la raza, sino por la fe.
Así que él va clarificando de qué se trata ahora cuando hablamos del pueblo judío, del pueblo elegido. Se es judío por la fe y no por la raza. La misericordia de Dios, dice Pablo, él elige, él sabe, él toma la decisión, no depende de nosotros de quién tenga misericordia, pero una cosa sí es verdad, que él tuvo misericordia de nosotros. Es él que nos ha elegido para que seamos parte de su familia y de su reino. Y eso es motivo de agradecimiento en nuestro corazón. Finalmente, Proverbios. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser salvos. Uno de los cambios que vivió la Iglesia en las últimas décadas es un cambio de percepción para algunas, no todos, obviamente no todos, respecto a las bebidas alcohólicas, especialmente el vino. Una arraigada tradición evangélica, que era incluso propiamente un rasgo distintivo de ser evangélico, era el rechazo a cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Se prohibía cualquier consumo, incluso en aquellos años en que se estilaba el pacto de la Iglesia, además de las declaraciones de fe, había un librito que se llamaba el Pacto de la Iglesia. En el Pacto de la Iglesia establecía que estaba prohibido que los miembros se comprometían no solamente a no tomar, sino a no vender alcohol. Era, ese librito ya nadie lo usa, se quedó por ahí en la historia. Pero el cambio ha sido en que se comenzó a enseñar que la Biblia no tiene la enseñanza de la abstinencia o la prohibición, sino la temperancia. Creo que en esto hay razón. Si somos objetivos y leemos la Biblia tal y como lo dice, no hay una prohibición como tal para el vino. Incluso sabemos que en la Pascua, la cena de la Pascua, algunos quieren buscarle vueltas para decir que era nada más jugo de uva, en realidad era vino el que tomaban los judíos. Y después Pablo regaña a la iglesia porque en los ágapes, que eran los banquetes de amor, también había quienes excedían en tomar el vino. Así que después de esos años y décadas de lo que algunas iglesias vivieron, tenemos muy trágicas historias de pastores con liderazgo, con proyección, con presencia, con presencia fuerte, que cayeron en el problema del alcoholismo. Y algunos de ellos tuvieron que dejar sus ministerios reconociendo que lamentablemente habían caído en el alcoholismo, porque hay personalidades que son adictivas, no solamente al alcohol, a cualquier cosa. Hay razón cuando alguien dice también es mucho daño la Coca-Cola, a veces hace más daño que el alcohol. Y no es el tema de que discutamos esto hoy, aquí. Pero sí, es verdad que si las bebidas azucaradas como la Coca-Cola hacen mucho daño, pues no hacen que la gente pierda el juicio y se embriague y provoque accidentes y se hagan adictos, aunque sí hay personas adictas a las bebidas como la Coca-Cola. Conclusión, Dios demanda de nosotros sabiduría, temperancia, prudencia, control el dominio propio, control de uno mismo. Si tú sabes que eso es un riesgo para ti, es un peligro, pues simplemente hay que decir que no. No se trata de exponerse a situaciones que son muy, muy dañinas en cualquier tipo de adicción, a la televisión, a la comida, al sexo, a la pornografía, al alcohol, al tabaco, a las drogas duras, y vivimos con tantos problemas humanos y tantas heridas que es tan fácil que las personas caigan en terribles situaciones de adicción. El amor, de codependencia, la violencia, en fin. Pero veamos, Proverbios es un libro de sabiduría. Nos enseña a vivir con sabiduría. Y dice, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser, aquí puse salvos, pero fue el autocorrector del Word, aunque aquí estoy usando el PowerPoint, pero digo, la palabra no es salvos. Proverbios dice, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios.
Lo estoy verificando para que no vaya yo. Sí, correcto. Proverbios 21, en la versión que estoy yo usando, que es la nueva traducción viviente, dice, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Entonces, sé sabio y no te dejes llevar por nada que te esclavice, te haga un adicto, te haga daño, perjudique tu salud, tu economía y tu familia. Nos vemos el domingo. No vayan a decir, pastor, hizo tanta publicidad de Juegos Olímpicos que me quedé viendo las Olimpiadas. No, 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 no. Lo primero es lo primero. Nos vemos en la casa del Señor y ya tal vez tengas después tiempecito de ver alguna buena competencia y si no, pues ya sabes que hay resúmenes en lo que se ve de lo mejor de cada día. Les abrazo con cariño. Cualquier pregunta, duda, ya saben que con toda confianza la pueden formular. Espero que el Señor les dé un jueves muy bendecido y por aquí nos vemos el día de mañana, si Dios nos presta vida, en la misma red social que tú acostumbres escuchar o ver y a la hora en que para ti sea más factible.